Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad vamos a dialogar sobre el reporte de implementación de la gestión de riesgos en contrataciones públicas y resultados del cuestionario de autoevaluación. Para conocer más acerca de este tema, nos acompaña ya Cristian Ríos Velázquez, quien se desempeña como especialista en contratación pública de la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE. Estimado Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Jan, por la invitación. Es un gusto compartir este espacio contigo y con los oyentes y quedo atento para resolver las inquietudes sobre el particular. Bien, Cristian, comencemos dándole un poco de contexto a nuestra audiencia. ¿Qué se entiende por riesgo en contratación pública? Bien, en principio debemos tener presente que en términos generales, el riesgo representa la exposición a una situación determinada que podría producir consecuencias negativas para una persona o una organización, ¿no? En ese sentido, el riesgo siempre es inherente a cualquier actividad que realice el ser humano. Ahora, en el contexto del proceso de contratación pública específico, el riesgo consiste en la posibilidad de que se produzca un evento que impida, interrumpa o afecte el cumplimiento de los objetivos que las entidades públicas buscan alcanzar a través de las contrataciones, lo cual afecta la atención oportuna de las necesidades esenciales que el Estado busca garantizar y también las condiciones, tiene una repercusión en las condiciones de vida de los ciudadanos. Muy bien, Cristian. Explícanos, ¿cuál es el rol del OCE en lo que se refiere a la gestión de riesgos en contrataciones con el Estado? Bien, hay que considerar que la implementación de la gestión de riesgos en contrataciones responde a una política de Estado establecida en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo 44-2018 PCE, el cual dispone que las entidades públicas realizan la gestión o administración de sus riesgos implementando mecanismos que permitan su identificación y tratamiento oportuno. Y en ese sentido, el OCE, según este mandato, participa brindando acompañamiento o asistencia técnica para coadyuvar precisamente a las entidades en esta implementación de la gestión de sus riesgos. Interesante. Dinos, Cristian, ¿y qué acciones específicas ha realizado nuestra institución para la gestión de riesgos en contratación pública? El OCE, en cumplimiento de este mandato de política pública, ha diseñado una estrategia de gestión de riesgos para los procesos en contrataciones en las entidades. Y en esa línea, con el fomento de USAID y la Asociación Civil Transparencia, en el año 2019 se efectuó un diagnóstico de los riesgos en los procesos de contratación y mediante una matriz se identificaron 81 riesgos presentes en todas las fases del proceso y se propusieron algunas medidas para su mitigación. Asimismo, a través de un trabajo colaborativo nuevamente con USAID y el proyecto de inversiones públicas transparentes, se ha desarrollado un marco metodológico de la gestión de riesgos aplicado al proceso de contratación siguiendo los estándares de las normas internacionales de gestión de riesgo. También hemos efectuado una caracterización o clasificación de entidades específica desde la perspectiva del riesgo y hemos aplicado un cuestionario de autoevaluación a todas las entidades públicas sujetas al ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado para poder obtener así información relevante y actualizada a fin de determinar la severidad de determinados riesgos y el grado de vulnerabilidad o exposición a las que se encontrarían sometidas las entidades públicas. Y Cristian, justamente, ¿qué nos puedes contar acerca de esta encuesta de autoevaluación que has mencionado? Ok, sí, el cuestionario estaba compuesto por 25 preguntas que inciden sobre 10 riesgos que previamente fueron preseleccionados del universo de riesgos de la matriz.
Ahora, como mencioné, el objetivo era encuestar a todas las entidades del ámbito de la ley de contrataciones. Sin embargo, para poder determinar o hacer ajustes a esta muestra, se tuvieron en cuenta básicamente dos criterios de exclusión, por decirlo así. No considerar a entidades sujetas a regímenes especiales de contratación, a otros regímenes distintos a la ley de contrataciones del Estado, y no incluir entidades que no registrasen procesos de contratación o actos licitatorios en los 3 últimos periodos o ejercicios presupuestales. Así, de las 3.281 entidades registradas actualmente en el SEACE, se llegó a determinar una muestra de 2.944 entidades que se encontraban aptas, según estos criterios, para la aplicación de la encuesta que se llevó a cabo del 7 al 28 de junio. Finalmente, indicar que este instrumento lo que nos permite es ponderar básicamente dos variables. Por un lado, la ocurrencia o la probabilidad de que se presente el riesgo, y por otro, el impacto que éste podría generar de ocurrir. De estos dos datos, de la correlación de estos dos datos, es que es posible determinar la severidad de los riesgos. Ahora, Cristian, ¿cuáles son aquellos riesgos priorizados que afectan más las contrataciones públicas? Ok, con los valores obtenidos hemos podido confeccionar un cuadro general de severidad de los riesgos, ¿no? Que afectan a las entidades públicas. Ello con prescindencia de su nivel de gobierno y que, según esta metodología, se encontrarían en la zona de no tolerancia o de criticidad. En primer término, tenemos, por ejemplo, el riesgo que se encuentra referido a la limitada o escasa capacitación de funcionarios del órgano encargado de las contrataciones, así como de las distintas áreas usuarias. Este riesgo es un riesgo transversal que incide básicamente en el recurso humano a cargo de la gestión de las contrataciones. No es un riesgo necesariamente que se encuentre o se ubique en una fase o una etapa específica del proceso de contratación. Otros riesgos con valores igualmente severos son los referidos a la inadecuada formulación de los requerimientos o también otros advertidos sobre deficiencias en la planificación y programación en las contrataciones, que son riesgos que se ubican en la fase de actos preparatorios, así como los relacionados a temas de comportamientos éticos de funcionarios y proveedores y o a la escasa retroalimentación de las incidencias surgidas durante la ejecución de los contratos para poder enriquecer especificaciones técnicas. Estos riesgos se ubican más bien en las fases de selección y de ejecución contractual respectivamente. Por último, Cristian, ¿cuáles han sido los principales resultados obtenidos y que figuran en el reporte? Bien, sí, con los valores obtenidos en el cuestionario también hemos podido identificar, digamos, la incidencia de los riesgos testeados en las regiones. Y esto, por ejemplo, nos permite focalizar tanto el riesgo como la entidad, ¿no? Para poder así evaluar, efectuar acciones ya como organismo supervisor de una manera mucho más específica o focalizada, como decía, ¿no? También, en términos generales, por ejemplo, en lo que responde, hemos podido advertir que los riesgos referidos a la capacitación del personal que interviene en la gestión de las compras serían o se presentarían con mucha mayor intensidad en las entidades, digamos, del gobierno local o regional. Mientras que los problemas referidos a la formulación de requerimiento estarían más presentes o tendrían una mayor incidencia en las entidades que se agrupan en los niveles de gobierno tanto nacional como de las entidades adscritas al FONAP. Sin embargo, también hemos podido advertir que hay entidades con una baja exposición o una menor exposición al riesgo, ¿no? A todo nivel de gobierno, lo cual no quiere decir que no apliquen la gestión del riesgo, sino que por el contrario, más bien hay que incentivar a hacerlas, implementen esta metodología para que puedan seguir manteniendo estos valores en zonas aceptables y así evitar pues que los riesgos finalmente se materialicen y generen perjuicios e impidan la consecución de sus objetivos. Muy bien.
Agradecemos a Cristian Ríos, especialista en contratación pública de la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE, por haber dialogado con nosotros respecto al reporte de implementación de la gestión de riesgos en contrataciones públicas y resultados del cuestionario de autoevaluación. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Jan. Hasta otra oportunidad. Bien, amigas y amigos. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado y, sobre todo, que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Además, les recomendamos suscribirse al boletín de noticias del OCE, mediante el cual podrán recibir contenido actualizado sobre las contrataciones públicas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su grata sintonía la próxima semana, en el siguiente episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas. Hasta entonces. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.